¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de Relator JS. Para esta ocasión les traigo el segundo video del capítulo 5 del volumen 6 de la novela ligera de Eri Fureta. El capítulo 5 empezó diciendo que ya pasaron 5 días desde la invasión de los demonios y la traición de Eri. Nos contaron el número de bajas, la situación social, política y religiosa del reino, pero bueno, lo más importante de todo eso fue que Hajime regresó con el grupo, pero con una Kaori bastante diferente, pero viva al final. Y eso es porque Kaori cambió de cuerpo, su alma fue transferida al cuerpo del apóstol Noid. Luego Hajime explicó todo lo que tuvo que hacer para lograr eso. También los estudiantes se enteraron de que fueron traídos a Tortus por puro capricho del dios de Hit. Finalmente tendremos 4 nuevos integrantes al grupo: Kouki, Shizuku, Ryutaro y Suzu. Bueno, ahora veremos cómo continúa este capítulo 5. Espero les guste mi relato y lo sigan apoyando. Entonces, no me alargo más y mejor, comencemos. Volumen 6 de la novela ligera de Eri Fureta. Capítulo 5. Los eventos de un solo día. Parte 3. Después de que terminaron de aclarar los detalles del próximo viaje, Hajime, Yui y Shizuku se dirigieron a la ciudad. La calle principal era mucho más ruidosa de lo normal. Normalmente todo ese ruido indicaría una ciudad bulliciosa y animada, pero la mayoría de las voces de hoy sonaban apagadas. La capital había visto demasiada tragedia como para estar animada. Solo habían pasado 5 días desde la batalla y la mayoría de los ciudadanos seguían llorando la pérdida de sus hogares y sus seres queridos. Pero a pesar de su desesperación, trabajaron diligentemente para reparar la ciudad. Trabajaron con el dolor de su pérdida, reparando casas y despejando calles. Eso más que nada hablaba de lo fuertes que eran los humanos. Hajime aceptó el esfuerzo de restauración mientras caminaba por la calle, con una gran bolsa de pseudo perros calientes en sus brazos. La versión de Tortus de la popular comida callejera usaba algún tipo de carne que era algo diferente a una salchicha para llenar sus panecillos. Hajime, Yui y Shizuko se llenaron la cara de comida mientras se dirigían al gremio de aventureros. Una vez que terminaran sus negocios allí, Hajime iría a reparar la barrera de la ciudad. Shizuko había venido porque necesitaban a alguien que los guiara hasta allí. Shia, Kaori, Aiko y Tio estaban esperando dentro del castillo. Shia se había dado cuenta de que los no humanos no serían bienvenidos en la ciudad en este momento y había decidido permanecer ahí por su propia voluntad. Incluso si la gente sabía en sus cabezas que habían sido los demonios, específicamente los que los atacaron, ahora mismo cualquier no humano era un blanco justo para expresar su ira. Como la capital era la sede del poder de la iglesia, no había muchos no humanos viviendo allí para empezar. Incluso la posesión de esclavos bestia estaba mal vista, por lo que Hajime tuvo que admitir que Kaori y las demás habían tomado la decisión correcta. Aunque el cuerpo actual de Kaori parecía pasablemente humano, nadie que la viera pensaría que realmente lo era. Aiko pudo haber venido con ellos, pero decidió ayudar a Liliana con su carga de trabajo cada vez mayor. Tio podía fácilmente hacerse pasar por humana, pero estaba exhausta después de lanzar la magia espiritual sin parar durante 5 días y se estaba tomando un merecido descanso. Entonces, ¿exactamente para qué vamos al gremio de aventureros? Shizuku dio otro mordisco a su pseudo perro caliente cubierto de queso y miró a Hajime. Necesito hacerle saber que he completado un encargo. Para ser honesto, quería ir a Furen a decírselo a la persona que le emitió directamente, pero es demasiado molesto desviarse hacia el sur desde aquí. Además, estoy seguro de que el cuartel general pasará el informe. ¿Esto es por esa niña Miu? Ahora que lo pienso, no la he visto por ningún lado. Hajime explicó cómo la había devuelto con su verdadera madre y Shizuku murmuró con tristeza: ojalá hubiera podido abrazarla. Aunque Shizuko no conocía a Miu desde hace mucho tiempo, su lindura ya había conquistado a Shizuko. La respuesta de Yu a eso fue algo que ella ciertamente no había estado esperando. No te preocupes, podrás volver a verla. Hajime se la llevará a Japón. ¿A Japón? Nagumo, ¿con qué se supone que significa eso? Exactamente como suena, le prometí a Miu que le mostraría cómo es mi casa. Espera, pero Miu es un tritón. Entiendo lo que tratas de decir, pero realmente no es un problema. Probablemente hay muchas maneras de que se mezclen la tierra, y si eso no funciona, pensaré en otra cosa. Ya sabes lo que digo, no se trata de si puedes o no puedes, se trata de si lo haces o no. Supongo que tienes razón, pero...
Además, es un poco tarde para preocuparse por eso ahora. Shia tiene orejas de conejo. Demonios, ni siquiera Yue parece tan normal. Es más blanca que cualquier otra persona en la Tierra y sus dientes son puntiagudos. No es como si pudiera cambiar sus aspectos. No pensaste que las iba a dejar aquí, ¿verdad? Supongo que eso es cierto. Shizuku se sonrió para sí misma. Junto a ella, Yue también sonrió débilmente y se agarró de la manga de Hajime. Soy yo, de repente hace más calor por aquí. Shizuku terminó su perrito caliente y empezó a abanicarse. Dejó a Hajime y a Yue para que coquetearan y pensó en Kaori, aunque en ese momento estaba segura de que Hajime podía hacer cualquier cosa que se le ocurriera, tanto si parecía posible como si no, no podía negar que el camino que Kaori había elegido era difícil. Has estado cuidando de Kaori, ¿verdad? Bueno, probablemente eso deberías preguntárselo a ella en lugar de a mí. Lo que importa aquí es cómo se siente ella, ¿verdad? Bueno, al menos me gustaría pensar que he estado cumpliendo mi promesa. De todos modos, no le he hecho nada terrible. Shizuku sabía por lo feliz que parecía Kaori que probablemente Hajime la estaba cuidando bien, pero no podía evitar preguntar. Hajime la miró con una mirada que decía claramente, está siendo realmente sobreprotectora, ¿sabes? Yue suspiró y lanzó una declaración bomba. Es porque eres tan blando que ella trata de atacarte, tienes que ser más severo con ella, Hajime. De acuerdo. Espera, ¿qué? ¿Nagumo-kun está siendo atacado? ¿Por quién? Por Kaori, ya se las arregló para besarlo a escondidas. Te maldigo, Kaori. Oh, ya veo. Has subido las escaleras hasta la edad adulta antes que yo, Kaori. Shizuku miró a lo lejos maravillándose de lo lejos que había llegado Kaori. En más de un sentido, la dejó sintiéndose un poco sola. Ten cuidado con Aiko también, Hajime. Ella es peligrosa. No creerás en serio que está enamorada de mí, ¿verdad? Hajime apartó su mirada de la aguda mirada de Yue. Su conversación sacó a Shizuku de su ensueño y ella también miró fijamente a Hajime. Me parece que eres consciente de la posibilidad. Entonces, ¿qué le hiciste a Nagumo-kun? Oye, no asumas automáticamente que esto de alguna manera es mi culpa. Sabes, Ai-chan estaba actuando muy rara cuando regresó de Ur. Empezaba a sonrojarse cada vez que tu nombre salía. Tengo la sensación de que hiciste algo más que matar a un ejército de monstruos mientras estabas allí. Ahora date prisa y confiesa, esto es importante. Necesito saber si Kaori tiene o no más rivales contra las que luchar. Hajime se rompió desesperadamente la cabeza por cualquier cosa que pudiese haber hecho para que Aiko le gustase. Antes de que se diera cuenta, Yue derramó los frijoles. La besó apasionadamente. Nagumo-kun, ¿cómo pudiste? Ella es tu profesora. Espera, cálmate, hay una explicación perfectamente buena para eso, así que deja de sacudirme. ¡Maldito protagonista de harem! Shizuku pensó para sí mismo mientras agarraba a Hajime por el cuello y lo sacudía hacia adelante y hacia atrás. Hajime se apresuró a explicarle que Aiko había sido envenenada y que necesitaba alimentarla con ambrosia directamente o de lo contrario hubiera muerto. Naturalmente Yue complementó eso mencionando que había asesinado a Shimizu para evitar la angustia mental de Aiko y también la había rescatado de las garras de la iglesia. Shizuku pensó, ahora estoy completamente segura, Ai-chan se ha enamorado de él. Bueno, entiendo que no lo hiciste a propósito al menos, pero seguramente también habrás notado los sentimientos de Ai-chan, Nagumo-kun. ¿Cuándo lo sospechaste por primera vez? Probablemente cuando la consolé después de que volara Ishtar y a los demás. Ella me miraba un poco con nostalgia, supongo. No estaba seguro, pero estaba empezando a pensar tal vez... Así que realmente está enamorada de mí. Sí, lo está. Definitivamente lo está. Yue y Shizuku asintieron sin dudarlo. Hajime miró cansado al cielo. No podía creer que la posibilidad que había descartado fuera en realidad el caso. ¿Qué vas a hacer al respecto?, preguntaron Yue y Shia, sus miradas clavándose en él. Hajime agonizó sobre qué hacer durante unos segundos antes de llegar a una solución simple, aunque poco elegante. Está bien, solo fingiré que nunca lo noté. Bueno, dudo que Ai-chan intente seducirte. Supongo que es mejor que tratar de solucionar y terminar haciendo un desastre de todo. Ah, ahora entiendo lo que quieres decir. Definitivamente le importa mucho ser nuestra profesora. Así que mientras ella siga pensando que solo soy su alumno, fingiré que no me he dado cuenta. Es lo mejor. Realmente pensé que era la forma más fácil de lidiar con ello. Por supuesto que Hajime no lo dijo en voz alta, pero la mirada penetrante de Shizuku le dijo que ella lo había adivinado de todos modos. Hajime la ignoró y empezó con otro pseudo perro caliente. Para cuando llegaron al gremio, los tres se habían comido toda la bolsa.
El gremio de aventureros de la capital era aún más impresionante que la de Furen. Las grandes puertas dobles estaban abiertas de par en par y múltiples aventureros entraban y salían. Después de la invasión, el número de solicitudes presentadas al gremio había aumentado exponencialmente. Los tres entraron en el gremio y se pusieron en fila en uno de los mostradores de la recepción. Había 10 en total y todas estaban ocupadas, pero las recepcionistas eran todas profesionales consumadas y la línea avanzó a un ritmo constante. Por alguna razón, todas y cada una de las recepcionistas eran mujeres hermosas, hermosas y lindas, muy lindas. Sin embargo, su aspecto no despertó el deseo de Hajime en lo más mínimo. En lo que él respecta, no había nadie más lindo o más bella que Yue. Además, ella le sostenía la mano. No había manera de que dejara que su mirada vagara hacia otras mujeres en esta situación, por lo que Hajime realmente deseaba que Yue dejara de intentar machacarle los dedos. Él se lamentaba: no, en serio, no me importa ninguna de esas otras chicas. Shizuko suspiró exasperada, algo que Hajime ignoró y se dirigió al escritorio de la ahora libre recepcionista. Ella revisó su placa de estado y los documentos que probaban que habían cumplido la petición de entregar a Mio a salvo a su familia en Eraisen. Por cierto, ¿sería posible reportar la finalización de este encargo a Ilwa, el jefe de la sucursal de Furen, desde aquí? Eso creo. ¿Fue una petición personal? Por favor, discúlpeme un momento, señor. La recepcionista inclinó la cabeza interrogativamente. Los jefes de sucursal raramente hacían peticiones personales a aventureros, por lo que su confusión era comprensible. Los aventureros en los escritorios de las recepcionistas adyacentes le miraban con gran curiosidad. Cuando la recepcionista vio los detalles impresos en la placa de estado de Hajime, su mandíbula se abrió, miró desde la placa de estado hasta Hajime, luego de vuelta a la placa y de regreso. Tú eres Hajime Nagumo, ¿verdad? Ah, sí, soy yo. Lo dice la placa de estado, ¿no? Mis más sinceras disculpas, pero ¿podrías ir a la oficina del maestro del gremio? Me dieron instrucciones de llevarte allí si alguna vez apareciese en nuestro gremio, Nagumo-sama. Por favor, espera un momento. Traeré al maestro del gremio de inmediato. Todo lo que quiero hacer es que el jefe de la sucursal Ilwa sepa que completé su solicitud. Necesito ir a reparar la barrera de la capital después de esto, así que no quiero perder mucho tiempo aquí. Pero realmente no puedo dejar... Te prometo que lo traeré enseguida, así que por favor, espera unos segundos. La recepcionista salió corriendo con la placa de estado de Hajime y los documentos que probaban que había devuelto a Mio a salvo. Hajime bajó los hombros y miró sombríamente al suelo. Yui y Shizuku le dieron palmaditas en los hombros para intentar consolarlo. Justo cuando Hajime empezaba a pensar en decirles que no quería escuchar lo que esta gente quería de él, la recepcionista regresó. Lo acompañaba un anciano de ojos perspicaces y una barba impresionantemente larga. A juzgar por sus músculos abultados, Hajime estaba seguro de que era uno de esos tipos viejos que había visto tan a menudo en animes y mangas. En el momento en que apareció este viejo, que según Hajime era el maestro del gremio, la sala principal estalló en murmullos de conversación. Las noticias se difundieron por el resto del gremio y al poco tiempo la aparición del maestro del gremio era lo que hablaban todos los aventureros. El maestro del gremio se llamaba Valls Laputa. La mera mención de su nombre podría derribar castillos flotantes. Afortunadamente parecía que Valls no tenía ninguna petición que hacerle a Hajime. Había oído hablar mucho de Hajime de Ilwa y quería simplemente conocerlo en persona. Hasta ahora, cada una de las visitas de Hajime al gremio de aventureros había terminado con él mezclado en algo de lo que no quería formar parte, así que respiró aliviado cuando descubrió que Val solo quería hablar. Tristemente, nada de lo que hizo Hajime podría terminar sin que ocurriera algún tipo de incidente. Maestro Valls, ¿serías tan amable de presentarme a tus invitados? Si los tienes en alta estima, deben ser aventureros admirables. Me encantaría conocerlos mejor, especialmente a esas dos guapas damas de allí. Un caballero como yo no puede irse sin aprenderse sus nombres. Un hombre guapo y rubio se acercó a Hajime y a las demás. 4 hermosas mujeres le seguían. Los otros aventureros empezaron a susurrarse mientras lo veían. Aparentemente su nombre era Abel y era un aventurero de rango oro. Además se había ganado el apodo de Señor de las Espadas entre otros aventureros. Valls presentó a Hajime a Abel. Cuando mencionó que Hajime también era un aventurero de rango oro, los demás en la sala del gremio empezaron a susurrar aún más furiosamente. A Hajime no le gustó nada dónde iba esto. Intentó apresuradamente sacar a Yui y Shizuku del gremio de aventureros, pero Abel no iba a dejar que se fueran tan fácilmente. Era obvio que su interés en Yui y Shizuku era cualquier cosa menos puro. Hajime se preguntó, ¿no debería saber este tipo que Yaegashi es parte del grupo de héroes? Por su parte, Abel le mostró a Hajime una sonrisa deslumbrante y le dijo:
Oh, así que tú también eres rango oro. Pareces bastante joven. ¿Cómo conseguiste un rango tan prestigioso tan rápido? Déjame adivinar, ¿has hecho trampas para entrar en el rango oro? Ups, probablemente no debería haber dicho eso en público, culpa mía. Su sonrisa perfecta ni siquiera se movió mientras escupía veneno. En ese momento, Hajime estaba seguro de que Abel no valía la pena. Nada bueno saldría de hablar con él. Yu y Shizuku estuvieron totalmente de acuerdo, y los tres volvieron a intentar marcharse. Vamos, vamos, no hay necesidad de huir porque te encuentras con un verdadero campeón, prometo no morder. Bueno, si estás demasiado avergonzado para mostrar la cara aquí, no me importa si te vas, pero ¿qué pasa con ustedes dos, hermosas damas? ¿Podría invitarles a comer conmigo? Déjenme mostrarles cómo es un verdadero rango oro. Abel bloqueó el camino de Hajime. Era obvio por su actitud de que no podía soñar con ninguna mujer que lo rechazara. Su arrogancia podría haber impresionado a alguien más, pero Yui, Hajime y Shizuku eran los tres mucho más fuertes que él. Acababan de encontrar su postura ridícula. Vals, que había oído lo poderoso que era Hajime, luchó por ocultar sus gruñidos. Oye Yaigashi, lidiar con apuestos perdedores como estos es tu especialidad, ¿verdad? Dejaré que te encargues de él. Este tipo es como una versión ligera de Amanogawa. Perdón, ¿qué quieres decir con que es mi especialidad? También es un insulto a mi amigo de la infancia. Kogi puede ser un idiota, pero no es tan malo, ¿verdad? No creo que él sea... En realidad en este momento es más lamentable que cualquier otra cosa. Eres dura, Shizuku, pero estoy de acuerdo contigo. Los tres ignoraron a Abel y caminaron alrededor de él. Abel frunció el ceño. Nadie lo había tratado con tal falta de respeto desde que obtuvo su rango de oro. Las chicas que estaban a su alrededor miraron a Yui y Shizuku. Por supuesto que esto tenía que convertirse en una pelea. Resignado, Hajime decidió que si lo hacían de todos modos también le daría una paliza. El maestro del gremio por su parte estaba rugiendo de risa mientras miraba desde la retaguardia. Antes de que pudiera hacer un movimiento, una voz muy profunda, aunque juvenil, les habló. ¡Oh, mira! Pero si son Hajime-san y la hermana Yue. Escalofríos corrían por la espina dorsal de Hajime. Reflexivamente agarró a Donir y se puso en posición de batalla. Todos se dieron la vuelta al mismo tiempo. Abel gritó: ¡es un monstruo! El manojo de músculos que caminaba miraba a Abel mientras decía: ¿y a quién crees que llamas un grotesco y vulgar monstruo que enloquece a la gente con solo echar un vistazo, Su cara parecía algo sacado de un manga de yoyos, y sus músculos parecían más voluminosos que una armadura. Tenía 2 metros de altura, y sin embargo su pelo rojo estaba trenzado en colas gemelas con lindas cintas atados en puntas. No solo eso, llevaba un lindo yukata, uno con volantes revoloteando por todas partes. Sus piernas musculosas estaban en plena exhibición. Por un segundo Hajime pensó que era Cristabel, la empleada de la tienda de ropa que habían conocido en Brook, pero al examinarlo más de cerca se dio cuenta de que se trataba de otra persona, asumiendo que Cristabel no pueda usar magia de camuflaje o algo así de todos modos. ¡Aléjate de mí! Quiero que sepas que soy Abel, el señor de la espada, un aventurero de rango oro. Si das un paso más hacia mí te cortaré en 2. ¡Qué cruel! Primero me llamas monstruo y ahora dices que me matarás. Acabamos de conocernos. El otro aventurero de oro que conozco es mucho más cortés que tú, aunque tú eres más bien mi tipo. Mientras Hajime se recuperaba de la conmoción de encontrarse con otro Cristabel, Abel estaba siendo arrinconado. Ese chico o chica, de todos modos, al quedarse ahí parados estaban haciendo que Abel pierda la cabeza. El chico... La chica suspiró mientras miraba a Abel gritar. Aún así, Abel estaba justo en su zona de ataque, así que continuaba acercándose a él. Se relamía los labios y se abalanzó sobre su presa. Aterrorizado, Abel gritó: ¡aléjate de mí, monstruo! Desenvainó su espada y la blandió contra la chica musculosa. Puede que fuera un imbécil pomposo, pero Abel seguía siendo un aventurero de rango oro. Todos los presentes asumieron que con un solo ataque acabaría todo, pero lo que pasó después superó las expectativas de todos. Abel golpeó tan rápido que dejó imágenes a su paso, pero la doncella musculosa lo golpeó con una mano. Luego agarró a Abel en una posición de lucha libre. Los huesos de Abel crujieron por la fuerza del gancho. Luchó con desesperación contra la doncella, pero no pudo escapar. Fue entonces cuando comenzó el verdadero horror. Los niños traviesos necesitan ser castigados. Abel empezó a tener espasmos incontrolables mientras gritaba: ¡alto, déjame ir!
Después de unos segundos su cuerpo se volvió inerte y su espada cayó de sus manos, casi parecía que estaba muerto. Las mujeres que estaban con él se pusieron pálidas y salieron corriendo del gremio. El silencio cubrió el lugar. Finalmente la musculosa doncella soltó a Abel y cayó al suelo con un golpe sordo. En ese momento Abel era claramente la víctima. Sin embargo, su rango de oro no era solo para el espectáculo, de alguna manera se había mantenido consciente durante todo el sufrimiento. Sacó lo que quedaba de sus fuerzas para mirar con ira a la doncella musculosa, pero un segundo después su fachada se desmoronó y se giró hacia Hajime en busca de ayuda. Oye tú, también eres oro, ¿verdad? Ayúdame aquí. Probablemente hiciste trampa en tu camino al rango de oro de todos modos. Ayúdame y te daré una recomendación legítima. Tienes el honor de ayudar al señor de las espadas, así que date prisa y golpea a este monstruo muscular por mí. Hajime le miró con lástima. Se necesitaba ser alta escoria para insultar a la persona a la que le estás pidiendo ayuda. En realidad, si esto es lo mejor que el gremio de aventureros tiene para ofrecer, ¿no están un poco jodidos? Hajime miró interrogativamente a Vals. El anciano agitó la cabeza con tristeza, como negando que a Abel se le hubiera concedido tal rango. Era posible que fuera a él quien hubiera obtenido su estatus por medios ilícitos. Cansado de escuchar a Abel insultar a Hajime, Yue se adelantó para ponerle fin a todo esto. Abel malinterpretó y pensó que ella venía en su rescate. «Oh, ¿de verdad vas a ayudarme? En ese caso prometo que dejaré mi noche para...» «Cierra la boca». Aunque su tono seguía siendo neutral, Hajime y Shizuko podían ver que estaba enfadada. Parecía que Abel había ido demasiado lejos. Yui extendió su mano y una pequeña esfera apareció en su palma. Si no tienes las pelotas para pelear por tu cuenta, entonces no las necesitas de todos modos. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Espera, no. Y así, otro hombre desapareció de Tortus y renació como una doncella. Después de aplastar los testículos de Abel, Yui regresó con Hajime con una mirada de satisfacción en su cara. Todos los hombres aventureros de la habitación hacían muecas de dolor con las manos sobre las joyas de su familia. Algunos de ellos lloraban. El simple hecho de solo tener que mirar los traumatizó. El silencio se rompió cuando los aventureros empezaron a susurrarse unos a otros. Oye, ¿crees que esa chica rubia y el chico de pelo blanco con el parche en realidad son...? Espera, ¿realmente crees que ella es la trituradora de bolas? No me jodas, así que... ¿esos dos son los Love Smashers? ¿Los qué? ¿Qué clase de apodo es ese? ¿No has oído hablar de ellos? Son aventureros que salieron de la nada hace unos meses. Dicen que esa chica rubia de ojos rojos es como una rosa. Si dejas que su belleza te engañe, te encontrarás picado por sus espinas. Puede que parezca una diosa, pero en realidad es una demonio que anda por ahí aplastando las bolas de los hombres. Y ese chico de pelo blanco con el parche en el ojo es su compañero. Él es la reencarnación de la irracionalidad. Las palabras no le alcanzan. No le mires a los ojos, no hables con él, ni siquiera le dejes saber que existes. Si valoras tu vida, nunca te acerques a esos dos. Esas son las historias que escuché de un bardo que vino de Brook. Aparentemente hay un montón de tipos en Fury Horaud a los que también les aplastaron sus sombrías. ¡Qué miedo! Eso es aterrador. Parecía que los bardos viajeros habían llevado rumores sobre Hajime y Yue hasta la capital. Los aventureros temblaban de miedo y apartaban la mirada. Estaban totalmente convencidos de que Hajime los mataría si sus ojos se cruzaban con los suyos. Se alejaron manteniendo sus pelotas firmemente metidas dentro de sus piernas. ¿Qué diablos hicieron ustedes dos? Shizuko se giró hacia Hajime y Yue asombrada. A Yue no parecía importarle los rumores, pero los labios de Hajime temblaron al escuchar los apodos que la gente les había puesto. Antes de que cualquiera de ellos pudiese responder a Shizuko, la doncella musculosa les interrumpió. Han pasado años desde la última vez que los vi, me alegro de que siga siendo la misma de siempre. Oye, en serio, ¿quién demonios eres tú? ¿Eres amiga de Cristabel? Hajime preguntó cautelosamente. Las cosas que Cristabel le había hecho el día que dejaron Brook solían aparecer aún en sus pesadillas. Shizuko, que normalmente tenía tanto tacto, se quedó sin palabras. Su cara dio un espasmo y se escondió detrás de Hajime usándolo como escudo. Oh Dios, ni siquiera me saludas. ¿Dónde están tus modales? Aunque supongo que no me reconocerías así. Me confesé hace mucho tiempo y tú me aplastaste las pelotas en su lugar. ¿Te acuerdas ahora? Ah, ¿eres realmente tú?
Sorprendida, Yue miró a la cara de la doncella, se rieron, felices de que Yue aún se acordase de ella. Resultó que era un antiguo aventurero que se había confesado a Yue en Brook, el mismo que había sido tan persistente que Yue había acabado aplastando sus pelotas. Después de ese incidente, Cristabel empezó a enseñarle el camino de una doncella. Su nombre era Mariabel ahora. Como puedes adivinar, Cristabel fue quien le dio el nombre. Ahora entiendo lo inapropiadas que habían sido mis acciones antes. Lo siento, hermana Yue. Has aprendido bien. Puedes disfrutar de tu nueva vida con la cabeza bien alta. Pensé que dirías eso. Por cierto, hay muchas otras personas que han venido a Cristabel buscando ser su discípulo. Teníamos algunos ex aventureros de rango negro, algunos ex mafiosos y algunos mercenarios que solían operar en Horaud. Hay muchos. Cristabel está pensando en ampliar la tienda. Vine aquí hoy para encontrar un lugar adecuado para abrir una sucursal. Escalofríos corrían por la espina dorsal de Hajime mientras imaginaba un ejército de Cristabels. Parecía que gracias a sus acciones y las de Yue, este mundo había recibido una afluencia de doncellas musculosas. Lo más extraño era que antes, Mariabel había sido de mediana estatura. Sin embargo, en el lapso de unos pocos meses había crecido a su tamaño actual. Cualesquiera que fueran los métodos que Cristabel usó para criar a sus discípulos, no eran normales. Además, como Mariabel se le había escapado accidentalmente, Cristabel era en realidad una aventurera de rango oro. Por eso todos sus discípulos eran tan hábiles luchadores. Mariabel lo demostró cuando incapacitó a Bel sin esfuerzo. Un inmenso ejército de doncellas musculosas era lo más aterrador en lo que podía pensar Hajime. Realmente necesitamos regresar a nuestro propio mundo rápido. Hajime pensó para sí mismo mientras miraba a Yui y a Mariabel conversar amigablemente. Shizuku murmuró detrás de él: cosechas lo que siembras. Enfadado, Hajime empujó a Shizuku más cerca de Mariabel. A Mariabel le gustó mucho Shizuku y terminó abrazándola hasta que ella se puso azul. Después de marcharse, Shizuku y Hajime se metieron en una gran pelea a gritos que terminó llevando a mucha gente a especular que los dos eran amantes en secreto. Pero esa será una historia para otra ocasión. Hajime hizo todo lo posible para evitar pensar en la nueva amenaza que había desatado sobre el mundo mientras se dirigía al lugar donde se encontraba el generador de la barrera de la ciudad. El edificio estaba fuertemente custodiado por un contingente de soldados que miraban cautelosamente a Hajime mientras se acercaba, aunque sus expresiones se suavizaron cuando vieron que fue Shizuku quien lo había traído aquí. Nadie les impidió la entrada, por lo que Shizuku los llevó a una espaciosa sala de mármol dentro del edificio. En su centro había un artefacto cilíndrico con círculos mágicos grabados en sus lados. Había tenido 2 metros de altura en toda su historia, pero algo la había aplastado en el centro. La mitad superior estaba en ruinas. Varios hombres y mujeres se arremolinaron alrededor del artefacto, rascándose la cabeza y murmurando para sí mismos. Probablemente eran las personas encargadas originalmente de repararlo. Oh, pero si es Shizuko Dono, ¿qué te trae por aquí? Un anciano con un bigote imponente se acercó a Shizuko. Parecía tener unos 60 años y tenía el aspecto de un artesano veterano. A juzgar por su tono, él y Shizuko se conocían relativamente bien. Buenas tardes, Volpen-san. He traído a un sinergista que podría reparar el artefacto aquí. ¿De verdad? ¿Te refieres a ese chico que está a tu lado? Volpen giró su mirada hacia Hajime y lo examinó. Aunque no se lo dijo a Shizuko en la cara, dudaba que este joven pudiera hacer algo tan difícil. Volpen era el jefe de los sinergistas de Hyla y el mejor artesano del país. El artefacto generador de barreras era una reliquia de la época de los dioses. Incluso alguien con su considerable habilidad tenía problemas para encontrar una forma de repararlo. Por eso le resultaba difícil creer que un adolescente pudiera llevar a cabo tal tarea. Hajime lo ignoró completamente y comenzó a caminar hacia el artefacto. Una vez ahí, puso su mano sobre la columna cilíndrica. En primer lugar emitió apreciación de mineral. Oh, ahora lo veo. No me extraña que sea una barrera tan dura. ¿Qué puede lograr un mocoso como tú? Volpen insistió con desprecio, pero Hajime ya había entendido el principio tras el artefacto que había protegido la capital durante siglos. Puso ambas manos sobre la piedra y comenzó a transmutar. Las chispas rojas corrían a lo largo de la columna y las piezas empezaron a tejerse de nuevo. La velocidad y precisión de su transmutación dejó atónitos a Volpen y a los otros sinergistas. Shizuko murmuró: «Es hermoso». Estaba encantada por las chispas rojas que danzaban por el aire. Esta era la primera vez que veía a Hajime transmutar algo. «Listo, ahí lo tienes».
Menos de un minuto después, el artefacto había sido perfectamente reparado. Hajime le echó un poco de su maná para reactivar la barrera. Partículas de luz blanca salieron del cilindro, difundiéndose en el aire. Un soldado entró corriendo en la cámara de artefactos e informó que la tercera capa había sido reparada. ¡Increíble! ¡Reparaste un artefacto antiguo tan fácilmente! Shizuko sonrió irónicamente y le explicó a Volpen que Hajime era como ella, un invocado desde otro mundo. No me extraña, murmuró Volpen. Cuando Shizuko mencionó que era Hajime quien también había hecho su katana, un brillo depredador apareció en Volpen y en los ojos de todos los demás artesanos. Hajime les ignoró y empezó a caminar hacia la habitación que albergaba el siguiente artefacto, pero Volpen y los otros no iban a dejar que se fuera tan fácilmente, no después de tan envidiosa demostración de habilidad. Por favor, espera, tómame como tu discípulo, haré lo que sea. ¿Ah? ¿De dónde diablos salió eso? Y deja de aferrarte a mis piernas, me estás asustando, hombre. Volpen continuó rogando y sus discípulos decidieron unirse, se aferraron a las piernas de Hajime, arraigándole en su sitio. Asqueado por la horda de viejos barbudos que se frotaban la cara contra sus piernas, Hajime intentó echarlos a todos, pero eran sorprendentemente tercos y se aferraban con todas sus fuerzas. Al final se vio forzado a usar el campo eléctrico para echarlos a todos, aún así se arrastraron tras él, exprimiendo hasta el último gramo de su fuerza. Incapaz de ignorarlos por más tiempo, Hajime finalmente les dijo que no directamente. Miren chicos, me voy de la capital mañana y no tengo ni idea de cuándo volveré. Lo último que quiero ahora mismo es un discípulo, y honestamente probablemente no podré enseñarles nada aunque los aceptara. Pero tú reparaste ese artefacto con tanta facilidad. No solo eso, fuiste tú quien creó el arma de Shizuko no. Ni siquiera podría empezar a adivinar cómo construir una cosa así si me enseñaras tus secretos. Eso es porque usé magia de creación junto con transmutación. No pueden usar magia, así que... ¡De ninguna manera! Los hombros de Volpen se desplomaron de decepción. El artefacto que protegía la capital estaba en realidad encantado con magia espacial, por lo que la barrera que producía era tan poderosa. Debido a eso, sin embargo, la transmutación normal tuvo poco efecto sobre ella. Con la suficiente gente trabajando en él durante el tiempo suficiente, podría ser parcialmente restaurada lo suficiente como para ser utilizada, pero nunca sería completamente reparada. Pensando que finalmente estaba libre, Hajime se giró para salir de la habitación, pero aunque Volpen parecía derrotado, aún no se había dado por vencido. Pero eso no cambia el hecho de que tus habilidades de transmutación están más allá de todo lo que he visto. Por favor, enséñame todo lo que sabes. Dios, sí que eres persistente. La dedicación de un artesano a su arte no debía ser subestimada. Volpen era el tipo de persona que haría todo lo posible por mejorar su habilidad. Al final, Hajime tuvo que reparar los otros artefactos mientras escuchaba los ruegos de los mejores sinergistas del reino. Era una sensación surrealista tener un tren de ancianos llorones siguiéndote. De alguna manera, el rumor se extendió más allá de este edificio, y más artesanos empezaron a entrar para pedir un entrenamiento a Hajime. Estaba tan harto que los ruegos empezaban a sonar como si fueran sonidos de zombies. Hajime sabía que probablemente era una mala idea enviar a todos los artesanos capaces de la capital al hospital mientras la ciudad estaba siendo reparada, así que intentó huir en su lugar. Sin embargo, la red del gremio de sinergistas había rastreado cada uno de sus movimientos. No importaba a dónde corriera, Volpen y los otros lo estaban esperando. Se amontonaban pregunta tras pregunta, y estaba claro que no lo dejarían solo hasta que él les contestara. Hajime pasó la mayor parte de la tarde jugando un improvisado juego de escondite, mientras intentaba escapar de las garras de los sinergistas. Maldita sea, ¿cómo mierda me siguen encontrando? Estoy usando ocultar presencia y todo. Esas habilidades no tienen sentido contra la intuición de un artesano. Tu pasión por tu arte te traiciona tu ubicación, maestro. Cuando se trataba de sentir a gente de ideas afines, los sinergistas lo hacían aún mejor que Hajime. Él consideró seriamente usar a Donner y Rage en ellos. Lo estaban asustando tanto que casi prefería matarlos antes que dejar que lo tocaran. Finalmente la noticia de la conmoción llegó al castillo. Todos los sinergistas habían dejado sus puestos al mismo tiempo y la ciudad se había convertido en un completo caos. Liliana tuvo que salir personalmente a restaurar el orden, por lo que los artesanos fueron convencidos de que se rindieran. Capítulo 5. Los eventos de un solo día. Parte 4. Oye, Yagashi, podrías haber ayudado, ¿sabes? Son tus amigos, ¿verdad?
Hajime caminó hacia el palacio y miró con desprecio a Shizuko, que estaba disfrutando una taza de té. Yue, que estaba sentada a su lado, también se levantó para servirle una taza a Hajime. Realmente era devota a él. Sí, era tan devota que cuando una horda de artesanos sedientos de sangre empezaron a perseguirlo por la ciudad, ella se había ido tranquilamente junto con Shizuko. No pidas lo imposible. Es cierto que llegué a conocerlos bastante bien ya que trabajaron un poco en la katana que me diste, pero no había forma de hacer que pararan. Debes de estar cansado, Hajime. Yue caminó hacia Hajime y él tiernamente la levantó en sus brazos, la abrazó y luego la llevó a su asiento. Eso es injusto. Yue también te dejó, así que ¿por qué? ¿De qué estás hablando? No hay forma de que te trate a ti y a Yue por igual, ¿verdad? Hay muchas cosas que me harían enojar si lo hicieras, pero si Yue lo hiciera no me importaría. Bueno, ya que es tu novia puedo entenderlo, pero todavía quiero darte un puñetazo en la cara. El hecho de que Shizuko pudiera entender la diferencia en su trato no significaba que tuviera que gustarle. Además, aunque era natural que una pareja coqueteara entre sí, todavía le molestaba verlos coquetear frente a su cara. Hajime sentó a Yue en su regazo y empezó a alimentarla con pasteles. Shizuko pensó para sí misma, solo soy una tercera persona, ¿no? Justo cuando estaba a punto de huir a la seguridad de la habitación de Kaori, la puerta de la habitación de Hajime se abrió de golpe. Todos se giraron para ver a un joven rubio de ojos azules parado en el pasillo. No podía tener más de 10 años. Miró a Hajime, su mirada creció en intensidad cuando vio a Yue sentada en el regazo de Hajime. Parecía que su intimidad molestaba al chico. Él gritó: ¡Monstruo! ¿Cómo te atreves a hacerle eso a Kaori? ¿Y por qué estás jugando con otras chicas cuando la tienes? ¡Es imperdonable! Y así, el príncipe de Highlight, Lundel S.B. Highlight, entró en la habitación. Golpeó sus manos en puños y corrió hacia Hajime con un rugido primitivo. No iba a estar satisfecho hasta que golpeara a Hajime. Hajime cogió despreocupadamente un terrón de azúcar de la bandeja de té que tenía junto a él y se lo tiró a Lundel. Voló más rápido de lo que los ojos de Lundel podían seguirlo y lo golpeó directamente en la frente. Cayó al suelo, la parte de atrás de su cabeza golpeándose contra el suelo. Luego se acunó la cabeza en las manos y rodó por el suelo con dolor. Finalmente se recuperó lo suficiente como para levantarse y atacar de nuevo a Hajime, por lo que Hajime disparó otro cubo de azúcar. Este golpeó a Lundel con tanta fuerza que su cabeza retrocedió. El cubo rebotó en el aire mientras que Lundel se elevó unos metros antes de estrellarse directo contra el suelo. Los guardaespaldas de Lundel entraron en la habitación y corrieron hacia Hajime gritando cosas como ¿cómo te atreves a hacerle eso al príncipe heredero? ¡Te voy a matar por eso! Y otro gritaba ¡Señores, protejan al príncipe! Pero cada guardia se encontró con un cubo de azúcar que los mandó a volar en una hermosa voltereta, pero Lundel y sus guardias fueron más duros de lo que Hajime esperaba, y se levantaron. Impresionado por su persistencia, Hajime agarró un puñado gigante de terrones de azúcar y los disparó a todos. Con cada disparo, Hajime les decía imbécil, 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 imbécil. Los cubos de azúcar chocaron contra los guardias a la velocidad de una ametralladora. Lundel y sus guardias cayeron al suelo como si estuvieran teniendo un ataque. Aunque Hajime se aseguró de no usar demasiada fuerza, los cubos seguían doliendo. Shizuko observó con asombro cómo Hajime seguía atormentando al príncipe y a sus guardaespaldas. Para cuando finalmente recobró la cordura lo suficiente como para intentar detenerlo, todos estaban tumbados en el suelo retorciéndose de dolor. Hajime se detuvo cuando se le acabaron los cubos de azúcar y observó los daños. Lundel estaba tirado en el suelo llorando a gritos. No había sido gravemente herido, pero el aluvión de ataques le había roto el alma. Sus guardaespaldas corrieron hacia él intentando tranquilizarlo. En ese momento, Liliana entró en la habitación y analizó la escena. Shizuko regañaba a Hajime por ir demasiado lejos, mientras que Hajime la ignoraba y seguía sorbiendo su té. Yue se sentó en su regazo llenándose de pasteles. Lundel estaba llorando en el suelo mientras sus ayudantes trataban de consolarlo. Se dio un masaje en la frente, entendiendo más o menos la situación a partir de esa única imagen. Parece que llegué demasiado tarde. Princesa, creo que tu hermano es un poco inestable mentalmente. ¿Crees que podrías cuidar de él por nosotros? ¿Y de quién es la culpa de que esté así? Liliana quería gritarle eso a Hajime, pero en parte fue culpa de Lundel por haber empezado las cosas, así que en vez de eso suspiró fuertemente y fue a consolar a Lundel. La fuente de la ira de Lundel fue, por supuesto, lo que le había ocurrido a Kaori. Cuando vio lo diferente que parecía Kaori, Lundel había pedido saber lo que le había pasado.
Las respuestas que había recibido básicamente apuntaban a que Hajime era el culpable, solo eso le había enfadado bastante, pero cuando vio lo cariñosamente que Kaori hablaba de Hajime, su ira alcanzó un tono de furia y fue tras él. Entonces cuando vio a Hajime, el hombre que había forzado a Kaori a entrar en un nuevo cuerpo, o al menos se había convencido a sí mismo de eso, el hombre al que Kaori amaba más que a nadie, abrazado a los brazos de otra chica, eso lo enloqueció por completo y corrió tras él. Se creía el valiente caballero que rescataba a la pobre princesa de las garras del Señor de los Demonios. Tristemente, el Señor de los Demonios contra el que se enfrentaba era mucho más fuerte que él. Lundell ni siquiera había podido acercarse a Hajime. Lo habían golpeado con una mano y una bandeja llena de cubos de azúcar. Era la vergüenza de una derrota tan humillante lo que lo había hecho llorar, no el dolor. Sollozaba en el pecho de Liliana llorando su nombre una y otra vez. Tal vez realmente fui demasiado lejos, pensó Hajime mientras se rascaba torpemente la mejilla. Shizuku le disparó otra mirada enfadada. Sí, eso fue muy inmaduro. Lamentablemente, los dolores de cabeza de Lundell estaban lejos de acabar, porque fue en ese entonces cuando Kaori entró en la habitación. ¿Ah? ¿Príncipe Lundell? ¿Y Lily, tú también estás aquí? Espera, Lundell, ¿estás llorando? ¿Qué pasó? Kaori, no estaba llorando en los brazos de mi hermana ni nada. Lundell rápidamente se retiró y secó sus lágrimas. Ningún hombre quería ser atrapado llorando en los brazos de su hermana por la chica que amaba. Kaori podía fácilmente decir lo que había pasado cuando vio las expresiones de Hajime, Shizuku y Liliana. Regañó a Hajime, pero de una forma que hizo más daño a Lundell que su objetivo. Cielos, Hajime-kun, no hagas llorar al príncipe, no deberías estar intimidando a los niños pequeños. Oye, él es el que vino a mí, solo pensé en castigarlo un poco por eso. El hecho de que Hajime nunca lo hubiera tomado en serio en lo más mínimo sorprendió a Lundell, pero lo que más le dolió fue la forma en que Kaori había hablado de él. Lundell se agarró el pecho y se quejó de dolor. ¿Castigarlo? Al menos tuviste cuidado con él. Recuerda, el príncipe sigue siendo un niño. El dolor abrasador en el pecho de Lundell se multiplicó por 10. Ser tratado como un niño pequeño por la mujer que amabas era la mayor vergüenza que un hombre podía sufrir. Por supuesto, solo le tiré unos cubos de azúcar. Míralo, ni siquiera está tan herido. No creerás que le apuntaría a un niño con mi arma, ¿verdad? Pero estaba llorando en los brazos de Lily. Además, mira lo roja que está su frente. ¿Cómo pudiste arruinar su linda carita? Sé que es un poco propenso a malinterpretar las cosas y a precipitarse sin pensar, pero Lundell es un buen chico de corazón. Deberías ser amable con él. Y ahora Kaori estaba señalando lo guapo que se veía. Además, ella había visto claramente a través del hecho de que él había estado llorando en los brazos de su hermana mayor. Lundell cayó a 4 patas y bajó la cabeza, desesperado. Lily murmuró para sí misma, ¡ay no! Los guardaespaldas de Lundell y Shizuku le rogaron a Kaori que se detuviera. Cualquier otra de sus púas verbales involuntarias y estaban preocupados de que ella pudiera realmente matarlo. Desafortunadamente, Kaori aún no había terminado. Se acercó a Lundell y habló con una voz llena de preocupación. Lundell, ¿estás bien? Mira, Hajime-kun, fuiste demasiado duro con él. No, en serio, estoy bien. Y lo que es más importante, Kaori, ¿qué piensas de mí? Aunque estaba cubierto de cicatrices, Lundell se armó de valor para hacerle la pregunta que ardía en su corazón. ¿Qué pienso de ti? Veamos. Estoy un poco celosa de Lily, supongo. Ojalá tuviera un hermanito alborotador como tú. ¡Ah! ¿Hermano pequeño? Kaori pronunció esas palabras con una linda sonrisa, pero eran veneno para los oídos de Lundell. ¿Por qué tienes que echar sal en la herida del pobre chico?, se gritó a sí misma a Shizuku. Ella le imploró a Lundell que la dejara antes de que le hiciera más daño con su mirada. Lundell desafortunadamente tuvo demasiado coraje para detenerse ahora. Su padre había muerto hace solo unos días y hasta hace poco tiempo lloraba en brazos de Liliana y de su madre todas las noches, pero el otro día hizo una promesa en la tumba de su padre, que sería fuerte y no iba a volver atrás en su palabra. Él sería rey algún día, no podía permitirse ser tan débil que un poco de dolor pudiera disuadirlo. ¿Entonces prefieres estar con él? ¿Qué tiene de bueno ese tipo? Lundell miró con ira a Hajime. Era obvio que se creía el mejor hombre. Incluso ahora Yue estaba anidada en el regazo de Hajime. No puedes culpar a Lundell por pensar que Hajime era un mujeriego terrible. Tristemente, Kaori había puesto su corazón solo en Hajime y Hajime. ¿Ah?
¿Qué es todo esto de repente? Cielos, esto es tan vergonzoso, pero... sí, supongo que sí. Él es el hombre que más amo en el mundo. En cuanto a lo bueno de él, bueno... todo. Con eso, los puntos claves de Lundel finalmente alcanzaron los suelos y hundió a 4 patas de nuevo, temblando todo su cuerpo. Kaori le frotó preocupadamente la espalda, pero él apartó su mano y se puso en pie con dificultad. Una vez que se levantó, corrió hacia la puerta. Antes de partir para siempre, se giró hacia la puerta y gritó: «¡Los odio a todos!». Después de eso, corrió por el pasillo y se perdió de vista. Lágrimas brillaban en sus ojos mientras huía de la habitación. Sus gritos resonaron fuerte por los pasillos. Sus asombrados guardaespaldas recobraron el sentido y lo persiguieron a toda prisa. ¡A la juventud! No suenes tan despreocupado. Es tu culpa que esté llorando ahora mismo. No, quiero decir, supongo que yo lo empecé, pero Kaori fue la que acabó con él. Ay, no puedo negar que... Hajime y Shizuko charlaron mientras veían marchitarse el primer amor de Lundel de una manera espectacular. Kaori fue tras Lundel, pero Liliana la detuvo. Kaori ya había hecho suficiente daño. Liliana sabía que Kaori le había roto el corazón a su hermano, así que estaba preparada para esto. Dormiría con él esta noche y lo consolaría como siempre. Lundel sería el rey de Highlight muy pronto. Probablemente era mejor que experimentara que le rompieran el corazón 1 o 2 veces antes de tener que lidiar con los rigores de la realeza. Liliana cerró la puerta de la habitación y caminó hacia Hajime, con Kaori siguiéndola. Parecía que había venido aquí no para encontrar a Lundel, sino para hablar con él. Se sentó en el asiento junto a Shizuko mientras Kaori intentaba situarse al otro lado del regazo de Hajime. Siguió un corto combate de lucha entre Kaori y Yue, donde cada una intentó empujar a la otra. Al final, ambas permanecieron sentadas en el borde de las rodillas de Hajime, con los brazos cruzados. Si Kaori hubiese estado en su viejo cuerpo, no hubiese tenido ninguna oportunidad contra Yue. Aunque Yue se había especializado en la magia, su habilidad para controlar directamente el mana y fortalecer su cuerpo aún la habían puesto por encima de Kaori, pero en su nueva forma, Kaori era la que tenía la ventaja. Kaori, ¿te has vuelto tan fuerte? Shizuko, ¿podrías dejar de verlas y separarlas ya? Liliana miró preocupada a Yui y Kaori. La conmoción de la muerte de Kaori, aunque temporal, había convertido a Shizuko en una mujer mucho menos capaz de lo que había sido. Dejar que la única persona con sentido común que quedaba en su clase se metiera en un lío lloroso era algo que Hajime quería evitar, así que golpeó la frente de Kaori y la obligó a sentarse a su lado. ¿Por qué siempre es Yue? Soy la única permitida en el regazo de Hajime. Liliana preguntó con indecisión: ¿podemos regresar al tema, por favor? Todos la ignoraron. Hajime-kun. No me mires así, Kaori. ¿No es suficientemente bueno sentarse a mi lado? Bien, puedes quedarte con su mano. ¿En serio? Entonces, ¿puedes acariciar mi mejilla como siempre haces con Yue o es pedir demasiado? Si eso es todo, entonces no me importa, supongo. Gracias, Hajime-kun. Está bien, esperaré hasta que termines, entonces finalmente me escucharás, ¿verdad? Liliana sollozó para sí misma, habiendo perdido completamente su oportunidad de meterse en la conversación. Fue solo gracias a la intervención de Shizuko que Hajime y las demás finalmente volvieron a prestarle atención a la princesa. Ahora que ella estaba harta de Kaori, Shizuko había vuelto a ser normal y seria. El hecho de que Hajime estuviese dispuesta a complacer a Kaori ahora demostraba que su vínculo se había hecho mucho más profundo, pero Shizuko sabía que no era el momento de pensar en esas cosas. Lo que quería discutir eran los rumores que me pediste que difundiera sobre el destino de la Santa Iglesia, Nagumo-san. Sorprendentemente la gente las cree. Parece que la fama de Eiko-san como diosa de la fertilidad es mayor de lo que esperaba. Ya veo. Bueno, la gente cree lo que quiere después de todo, especialmente cuando la historia es exagerada y sentimental. No pensé que habría ningún problema. La verdadera pregunta es ¿qué tan bien se mantendrá la historia cuando la gente empiece a cavar más profundo? Bueno, no tiene sentido de que yo me preocupe por eso. Ciertamente, aunque todavía me cuesta creer que toda nuestra fe fue construida sobre una mentira. Está bien si 1 o 2 individuos lo saben, pero si la verdad se hace pública tendremos disturbios en las calles. Tu sugerencia fue un verdadero salvavidas, Nagumo-san. Muchas gracias.
Liliana le agradeció a Hajime con una expresión de preocupación en su rostro. Shizuku la dio la cabeza preguntándose de qué estaba hablando su amiga. Resultó que Hajime le había pedido a Liliana que difundiera rumores sobre la destrucción del templo principal. No podrían ocultar el hecho de que la catedral había sido volada para siempre, y cuanto más rápido el palacio diera una explicación, mucho mejor. Naturalmente, sin embargo, Hajime sabía que Liliana no podía decirle la verdad a la gente. El hecho de que Hid, el dios que todo el mundo alababa, era en realidad un monstruo indiferente que trataba a la gente como juguetes, habría hecho que la gente entrara en pánico, especialmente si descubrían que todos los sacerdotes y obispos en los que ponen su fe son en realidad maníacos trastornados. Por lo tanto, Hajime había redactado una explicación alternativa y se la había pasado a Liliana. Ella había usado eso como base para lo que le había dicho a la gente, es decir, que un dios malvado había lavado el cerebro a los obispos de alto rango. Liliana había afirmado que ellos habían sido los que vendieron la capital a los demonios. Por eso, según Liliana, Aiko había tomado las armas contra la iglesia corrupta a regañadientes. El Papa Ishtar había luchado valientemente junto a ella y murió en el conflicto resultante. Supuestamente, la espada de la diosa Aiko se había convertido en una columna de luz en medio de la lucha, que era el enorme rayo que había matado al ejército de demonios. O al menos esa era la historia que Liliana contaba a la gente. No era la verdad, pero técnicamente tampoco era mentira. Como mínimo, los hechos más importantes eran ciertos. Además, Aiko había ido por ahí diciéndole a la gente que este nuevo dios maligno andaba por ahí haciéndose pasar por Ejid, y que si querían ser fieles a las enseñanzas del verdadero Ejid, tenían que empezar a pensar por sí mismos. O de lo contrario se perderían, necesitaban decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal por sí mismos, y no solo confiar en las enseñanzas de la Santa Iglesia. Solo así podrían honrar la memoria de Ishtar. Además de darles tales discursos, Aiko también había asistido al funeral de Ishtar. En otras palabras, el plan de Hajime había sido crear un Ejid bueno ficticio y decirle a la gente que Aiko trabajaba para él. De esa manera podía fingir que todos los problemas provenían de este falso dios malvado que en realidad era el verdadero Ejid, y plantar las semillas de la duda en las mentes de la gente. Si tanto el dios malo como el Ejid bueno se llamaban a sí mismo Ejid, entonces la gente no podría poner ciegamente su fe en Ejid. Tendrían que pensar por sí mismos si alguien que invocara el nombre de Dios estaba predicando algo bueno o malo. Esta historia también ayudó a evitar el pánico que ocurriría si Liliana hubiera dicho a todo el mundo que el dios en el que creían era un lunático trastornado, pero lo que es más importante, significaba que si Hajime alguna vez tenía que enfrentarse seriamente a Ejid, podía contar con la ayuda de la gente. Ya veo, te gusta planear con mucha antelación, Agumokon. Supongo que es por eso que solo le dijiste a Aichan la verdad de lo que habías aprendido al principio. Espero que no pensaras que soy un cabeza dura sin cerebro. Sin embargo, por lo general son cosas que se me ocurren en el acto y las intento con la esperanza de que funcionen. No es una gran pérdida si no lo hacen, y siempre puedo recurrir a disparar a través de las cosas si tengo que hacerlo. No quise decir eso, estaba elogiando tu previsión. En todo caso, es tranquilizador que pienses tan a largo plazo. Shizuko miró a Hajime impresionada, él simplemente se encogió de hombros en respuesta. Kaori y Yue miraron a Shizuko enfadadas porque ella parecía entender a Hajime de alguna forma que ellas no entendían. Shizuko se puso en marcha cuando notó sus miradas y tartamudeó. ¿Qué les pasa a las dos? Yue, ¿qué opinas? Todavía está bien, solo son amigos, por ahora. Supongo, por ahora de todos modos. Debemos tener cuidado. Yue y Kaori se susurraron entre sí. Shizuko no podía escucharlas, pero tenía la sensación de que se estaba hundiendo y sabía lo que estaban discutiendo. Y una vez más, Liliana fue ignorada. Hajime les miró con recelo, preocupado por sus susurros. Cuando estas dos empezaban a conspirar, nada bueno podría salir de ello. Y con eso hemos llegado al final del segundo video del capítulo 5 del volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. Bueno, como pudieron ver aquí, ya son más partes más tranquilas, más divertidas, y eso es porque toda la acción ya quedó en los capítulos anteriores, pero volviendo a lo que vimos hoy, simplemente descubrimos los mayores miedos que tiene Hajime, un ejército de mujeres musculosas y viejos artesanos. También en el final de esta última parte nos deja un dato muy importante, y es que han creado una contraparte de Hit para justificar lo que va a ir pasando de aquí en adelante. Otra cosa fue el final donde parece que Shizuko ya está empezando a caer en las garras de Hajime, aunque por ahora solo está en la mira.
Bueno gente, espero que les haya gustado mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, apóyame dejando tu me gusta, comenta qué te parecieron estas dos partes y suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los siguientes videos. En el próximo video terminará este capítulo 5, lo que vendrá después de eso serán el epílogo y el capítulo extra de este volumen 6. Eso ha sido todo por hoy, el relator JS se despide deseándoles que la pasen muy bien. Gracias a todos los que siempre apoyan los videos y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!